Muy buenos días, estudiantes del grado segundo. Para el día de hoy, en el área de ciencias naturales, trabajaremos como temática composición del aire y del agua. Bueno, mis amores, el aire, pues comúnmente lo llamamos así, ¿no? Aire, ese es un conjunto homogéneo de gases atmosféricos que son retenidos por la gravedad terrestre alrededor de nuestro planeta. Bueno, el aire pues es una capa gaseosa de suma importancia para la vida en la Tierra, ya que cumple funciones de protección de los rayos solares y de otros elementos como los meteoritos. Además, pues brinda a la dinámica química del planeta un conjunto de elementos indispensables de naturaleza gaseosa, como el oxígeno para la respiración y permite que se produzca el ciclo hidrológico. Bueno, el aire pues está compuesto por diversos elementos gaseosos que normalmente no pueden ser diferenciados ni percibidos por separado. Sin embargo, es posible pues licuar el aire en laboratorios, es decir, hacerlo líquido y proceder a separar sus componentes. De esa forma, pues se obtienen muchos de los elementos empleados en la industria química, en las grandes empresas. Sus propiedades y composición varían, pues de acuerdo a la altura y a la región terrestre donde se mide. Su importancia fue percibida por el hombre desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Desde la época antigua, cuando fue considerado uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza, junto con el fuego, el agua y la tierra. Pues hoy en día, en cambio, tenemos un mejor entendimiento de él, ¿cierto? De qué es el aire, de cuál es su composición en general. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué está compuesto el aire. El aire pues está compuesto por una mezcla de gases, de los cuales el nitrógeno, oxígeno y argón pues son los más predominantes. Igualmente pues presenta un porcentaje siempre bajo, pero el dióxido de carbono y el vapor de agua un poquito más alto. Otros elementos presentes en el aire tienen mucha minoría, como el neón, el helio, el metano, el criptón, el hidrógeno y el amoníaco, pero hacen parte de su composición. Bueno, el aire varía de acuerdo a su ubicación en las cuatro etapas de la atmósfera. La atmósfera tiene cuatro capas, es decir, nuestro planeta Tierra tiene cuatro capas: troposfera, estrósfera, mesósfera y termósfera. Pues mientras más elevado se encuentre, pues va a haber menor presión y menor peso tendrá el aire, ya que los elementos más pesados son traídos con mayor fuerza por la gravedad. En líneas generales, pues el aire es menos pesado y tiene menor densidad que el agua. El aire tiene una densidad superior y va de la mano con su temperatura. Es transparente, incoloro, inodoro, insípido, excepto cuando contaminado con alguna sustancia particular. Muchas veces pues sabemos que, que huele a animal muerto, huele a basura, pues el aire se mezcló con algún tipo de contaminación y pues se dio ese aroma. Pero en sí el aire no tiene ningún olor como tal. El aire no tiene volumen, ya que se trata prácticamente solo de un gas y es incapaz de existir en el vacío. Además es un buen conductor de calor. ¿De qué manera se contamina el aire? Nosotros el periodo pasado lo vimos. La contaminación del aire ocurre cuando existen partículas sólidas suspendidas en él o gases distintos a los que se encuentran naturalmente presentes en su composición. Incluso puede haber una mezcla de ambas cosas. Así como el agua, la tierra, el aire es un receptor de sustancias emitidas durante industrias. Como anteriormente se los dije, el aire no tiene ningún tipo de olor, pero si es mezclado con alguno de los factores de contaminación, como es la basura, ¿cierto? Animales en descomposición, pues coge un olor totalmente diferente y no es tan agradable. Bueno, vamos con el agua. Bueno, primero que todo, el agua se trata de una sustancia compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.
Es un líquido inodoro, no tiene olor, insípido, no tiene sabor, e incoloro, sin color. También se puede encontrar en varios estados: sólido cuando se conoce como hielo, gaseoso cuando se presenta en forma de vapor cuando estamos hirviendo agua, y líquido cuando se encuentra en un estado entre sólido y gaseoso. El agua en forma líquida pues fluye por ríos, arroyos y océanos. En su aspecto sólido pues se encuentran los polos o cuando los lagos y ríos se congelan y se convierten en hielo, mientras que en forma gaseosa es el vapor de la atmósfera. Mm, si bien pues la definición de agua como tal es aplicable a cualquier forma en la que se puede presentar, conviene aclarar, mis amores, que existen varios tipos en función de sus características químicas, físicas o biológicas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de agua. Bueno, encontramos el agua potable. Pues el agua potable pues es aquella destinada para el consumo humano, la que podemos encontrar nosotros en la casa cuando abrimos la llave, ¿cierto? El agua dulce se encuentra en la superficie terrestre de manera natural, así como en ecosistemas subterráneos, ¿cierto? En ríos más que todo. El agua salada pues posee una gran concentración de sales minerales disueltas. Estas las encontramos en océanos y mares. Agua salobre tiene más sales disueltas que la dulce, pero menos que la salada. El agua dura, pues aquella que contiene un alto nivel de minerales disueltos. El agua blanda es el agua en la que se encuentran disuelta una mina en cantidad de sales. El agua destilada, pues cuando ha sido purificada o limpia, ¿cierto? El proceso que realizan en los tanques. A nosotros no tomamos el agua potable como viene de los ríos y eso no. El agua pasa por un proceso de limpieza y luego sí llega a nuestras casas. Ahí se practica el proceso de limpieza y es considerada como el agua destilada porque se separó lo sucio de lo limpio. El agua residual, que es cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia del ser humano, es decir, el agua contaminada. Aguas negras contaminadas con haces o orina, ¿cierto? Las que están en las alcantarillas. El agua gris, también conocido como el agua usada, pues es aquella que proviene del uso doméstico. Cuando nosotros lavamos baño, lavamos cocina, esa agua untada de jabón pues pasa por las tuberías. Esas son las aguas grises. Y el agua cruda o bruta pues no ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes y reservas naturales. Por lo general siempre el agua que nosotros consumimos está tratada, ¿no? El agua cruda o bruta es la que no ha tenido ningún tipo de tratamiento para ser limpiada. Está como mejor dicho, como fue creada, está ahí. Bueno, el agua es el solvente universal, dado que la gran mayoría de las sustancias se pueden disolver en ella. Posee una cualidad adhesiva enorme, que es el motivo pues por el que se puede mejorar objetos y cuerpos, y gracias a la polaridad de sus moléculas. Y además pues es un excelente conductor de electricidad y de calor, no solo sirve para el consumo humano. Bueno, vamos a ver hablar un poquito sobre las funciones del agua para el ser humano. Bueno, este sí es otro aspecto que define que el agua se encuentra en las diferentes funciones que se ejercen. Todas ellas son vitales para la salud del planeta y de los diferentes ecosistemas que la componen, sean acuáticos o no, pero también aportan numerosos beneficios para la salud del ser vivo. Todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir. Entonces, ¿quiénes hacen parte del grupo de los seres vivos? Los animales, las plantas y nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué beneficios tiene para la salud el agua en cuanto al ser humano? Entonces, transforma los nutrientes, facilita la eliminación de toxinas, es una buena hidratación y preserva la elasticidad, regula la temperatura, mantiene hidratado el cerebro, ayuda a la normalización de la tensión arterial, produce las reacciones de hidrólisis en digestión, funciona como sostén y lubricante. ¿Sí? Bueno, el ciclo del agua o el ciclo hidrológico es uno de los procesos bioquímicos más importantes.
el agua sufre una serie de transformaciones y desplazamientos, pues en los que va pasando por sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Bueno, este ciclo se compone de varias etapas que se desarrollan de forma sucesiva y simultánea y se repiten y compenetran con otras. La evaporación es cuando el sol se calienta, es cuando el sol calienta el agua, perdón, de los océanos y el resto de las superficies acuáticas. Bueno, ahí se produce la evaporación del aire y se encarga de humedad. En esta misma fase, pues estarían incluidas la transpiración y sudoración. La condensación, pues cuando las moléculas de agua reducen su movilidad y se unen sobre partículas sólidas. La precipitación, pues es cuando se enfrían y se condensan las gotas, crecen de tamaño y acaban cayendo debido a su peso, ¿no? De la lluvia. Eh, las derretimiento y en aguas escurridas, perdón. El agua que cae sobre la tierra firme regresa a los ecosistemas acuáticos, pues en forma de agua filtrada hacia la superficie subterránea, por acción de la gravedad y la topografía. Bueno, mis amores, muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta corta explicación haya sido del agrado de todos ustedes y pues que se haya logrado el objetivo que era dar a entender la temática como tal. Muchas gracias nuevamente por la atención prestada. Un abracito, bendiciones a todos.